Muy buenas tardes. Comenzamos la sesión correspondiente a áreas en coordenadas polares. En el marco de la asignatura de Cálculo 2, las áreas en coordenadas polares surgen como necesidad para determinadas regiones que estén limitadas por circunferencias, por algunas curvas en coordenadas polares, tales como las lemniscatas, los cardioides, limacons, etc. Nuestro objetivo en esta sesión es mostrar cómo calcular el área de algunas regiones planas utilizando coordenadas polares. Para esto vamos a recordar que en coordenadas polares el área se puede obtener a partir de la expresión mediante la cual un medio multiplica a la diferencia de los cuadrados de las funciones que están involucradas, siendo estas funciones o estando estas funciones en términos del ángulo zeta. Zeta va a variar entre alfa y beta, que son los respectivos límites de integración, y el radio, que sería la distancia del origen a los elementos que conforman la región, va a estar variando entre la función f y la función g, ambas funciones dependientes de zeta. Ya habíamos destacado que nuestro objetivo en la tarde de hoy es mostrar cómo calcular el área en coordenadas polares de algunas regiones planas. Vamos entonces a comenzar con el área de la región que se va a encontrar fuera de la gráfica de una función que está definida mediante la ecuación r igual a 1 más el seno de zeta. Si observamos, esta gráfica o esta ecuación o esta ley analítica define o va a definir una cardioide. Veamos que tiene la forma canónica o estándar o usual r igual a más menos b seno de zeta, donde a y b son iguales. Vamos a calcular el área de la región que se va a encontrar fuera de la cardioide y dentro de la gráfica que corresponde a este lugar geométrico definido mediante la ecuación r igual a 3 seno de zeta, que conocemos que es el de la circunferencia que va a estar desplazada a lo largo del eje Y. Esta circunferencia, si observamos que tiene como ecuación r igual a 3 seno de zeta, recordemos que tiene centro en a medios, en este caso a es 3, y el radio también corresponde a medios, o sea que esta circunferencia que se encuentra desplazada a lo largo del eje Y tiene centro en 0,3 medios y radio 3 medios. Vamos entonces a determinar el área de esta región que está sombreada, que está limitada por la cardioide y por la circunferencia. El área sería la que está fuera de la cardioide y dentro de la circunferencia. En coordenadas polares, la referencia se hace correspondiente a un ángulo y a un radio. Vemos que el ángulo lo vamos a observar en el sentido contrario a las manecillas de reloj, convenio positivo. Vemos que estas dos curvas se cortan en este y en este punto. Por tanto, tendríamos que analizar dónde esas dos curvas son iguales, como hacíamos en coordenadas cartesianas. Igualamos las ecuaciones de ambos lugares geométricos. Encontramos entonces que el seno de zeta es un medio, y en el primer y segundo cuadrante, ya que nuestra figura nos permite visualizar que las rectas tangentes al polo donde ellas se van a encontrar serían las que corresponden a ángulos que están en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces observamos que ellas se igualan en cuando zeta es pi sextos y zeta es 5 pi sextos. Si nos devolvemos a la figura anterior, podríamos perfectamente observar que podemos calcular el área de esta región subdividiendo la región en dos regiones. Hay simetría respecto al eje Y, por tanto podríamos calcular el área de la región calculando el área de la región que aparece en el primer cuadrante y
multiplicándola por 2. Siempre tenemos presente que estamos trabajando en coordenadas polares, pero que entre las coordenadas polares y coordenadas cartesianas existe una relación, y esta relación indispensable entre ambos sistemas de referencia realmente nos permite ubicarnos en coordenadas polares, pero no podríamos desprendernos del hecho de que visualizamos primer y segundo cuadrante. Entonces, el área de la región se puede calcular a partir de 2 veces el área de la región que está en el primer cuadrante. Aquí tenemos la expresión que nos permite calcular el área de ella, y vamos a observar que la variación de los ángulos se va a encontrar entre pi sextos y pi medios. Si nos devolvemos a la región, estamos viendo que R, que siempre lo vemos como una distancia desde el origen hacia afuera, o sea, lo vemos en el sentido positivo, R varía entre este lugar geométrico corresponde a la cardioide, y este lugar geométrico que es la circunferencia. El que está más lejos del polo es ¿quién? Es la circunferencia. Entonces tenemos a R despejado, sería el cuadrado de esta ley analítica menos el cuadrado de esta otra ley analítica. Eso nos permite entonces tener ya la integral definida que nos permite calcular el área de esta región plana. Aquí veíamos que el lugar geométrico era 3 seno de zeta, era la circunferencia, que es la que está más alejada del polo. Cuando lo elevamos al cuadrado tendríamos el cuadrado de 3, que es 9, y el de la función seno. Y aquí tendríamos la cardioide, también el cuadrado de esta ecuación analítica. Algebraicamente desarrollamos este binomio al cuadrado, aplicando la fórmula correspondiente. Y entonces simplificamos un poco la expresión que tenemos en nuestra integral. Vemos aquí que, bueno, este seno cuadrado de zeta y este seno cuadrado de zeta se pueden sumar, en este caso restar. Aquí tendríamos 8 seno cuadrado menos 1 menos 2 seno de zeta. Cuando vamos a calcular la integral respecto a zeta, que es el ángulo de integración, que es la variable que está variando entre pi sextos y pi medios, vemos que tenemos una integral que es una integral clásica, pero que de manera inmediata no podemos resolverla. Tenemos la identidad trigonométrica que nos permite expresar el seno al cuadrado de zeta en términos de el coseno del ángulo duplo, y por tanto tendríamos una expresión lineal. Esto hace que aquí vemos que nuestro seno al cuadrado de zeta lo vamos a expresar, este 8 va a multiplicar por tanto a la diferencia entre estas dos relaciones. Tenemos por tanto el 8 por 1/2, el 8 por 1/2 coseno de 2 zeta, este 4 coseno de 2 zeta, ya perfectamente se puede calcular su integral. Se reduce 4 menos 1, aquí tendríamos entonces una integral que en términos elementales y de manera inmediata es muy sencilla de calcular. Efectivamente, entonces tendríamos que la integral de 3 respecto a zeta es 3 veces zeta, la integral de 4 coseno de 2 zeta sería aplicando la correspondiente relación del coseno evaluado en un argumento lineal. Por tanto tendríamos 4 entre 2, aquí tendríamos este 2, y la primitiva del seno, que es menos coseno, y este zeta lo vamos a evaluar en pi medios y en pi sextos. Y ahora perfectamente lo que vamos a hacer es evaluar donde está zeta, evaluamos en pi medios, tendríamos por tanto, ya sustituimos 3 por pi medios, 2 por pi medios, que por tanto es pi. Aquí tendríamos el coseno de pi medios, aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, menos zeta lo evaluamos en pi sextos. Por tanto tendríamos 3 por pi sextos, que es este pi medios, el menos, y con este menos aquí tendríamos más, 2 por el seno de 2 por pi sextos, que sería el seno de pi tercios, menos, repito, más por menos, aquí tendríamos ese menos, 2 por el coseno de pi sextos. Entonces aquí lo que hicimos, el seno de pi, todos sabemos que es 0, el coseno de pi medios, que también se anula, por tanto quedaría 3 por pi medios, el menos un pi medios, el seno de pi tercio, que es raíz de 3 entre 2, al igual que el coseno de pi sextos. Ellos son ángulos que son complementarios, por tanto tienen seno y coseno igual. Estas dos expresiones se simplifican
y 3 pi medios menos 1 pi medio serían 2 pi medios por el 2 pi medios, que por tanto es pi, por 1 medio sería pi medios. Y el área de la región es el área de la que acabamos de hallar multiplicada por 2. Por tanto, el área de la región es igual a pi unidades de área. Pasemos entonces a una región donde estamos observando una figura donde vamos a calcular el área de esta región R1 y el área de esta región R2. Vamos a observar bien que esta región o las regiones que aparecen sombreadas están limitadas por lugares geométricos también característicos y muy aplicables en ellos las coordenadas polares. Tenemos una circunferencia con centro en el origen, cuya ecuación en coordenadas cartesianas es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Sabemos que x2 más y2 es r al cuadrado, por tanto r al cuadrado igual a 4. R igual a 2 sería la ecuación en coordenadas polares de este lugar geométrico, que es esta circunferencia que está centrada en el origen y que tiene radio 2. Aquí también tenemos una circunferencia que está desplazada ahora en la dirección positiva del eje X. Cuando las circunferencias son desplazadas en la dirección positiva del eje X, tienen como centro a medios, 0 en la ecuación canónica u ordinaria u usual o en la forma estándar en coordenadas polares de esta circunferencia. Vemos que la ecuación es r igual a 4 coseno de zeta. Y aquí tenemos un lugar geométrico interesante, el que está más externo, que es un limacon o un caracol, es de la misma familia de las cardioides. Cardioides, limacons, caracoles, son curvas polares usuales. Aquí se unen también a las lemniscatas, a las rosas de 3 pétalos, etcétera. Vean que podemos identificar que no es cardioide porque la relación que hay entre este número y el que está delante del coseno no es la misma. O sea, este número en valor absoluto no coincide. En este caso es hasta mayor. Bueno, vamos a ocuparnos un poco del área de la región R1. Aquí observamos que en la región R1, ¿quiénes los ángulos que podríamos poner como límites en nuestra integración? Estamos aquí, que se corta la circunferencia que tiene centro en 0, 0 y la circunferencia que tiene centro en 2 y radio 2. Esas dos circunferencias se cortan en este punto y en este punto. Por tanto, a partir de simultanear estas ecuaciones, podemos conseguir perfectamente estos dos ángulos. Vemos que la región R1 es una región que aquí aparece el eje polar, el ángulo es 0 radianes, los ángulos los estamos trabajando en radianes. Y aquí tendríamos un ángulo que si vamos en el sentido a favor de las manecillas de reloj podríamos tenerlo negativo o podríamos ver un ángulo del cuarto cuadrante también como ángulo positivo. Realmente tendríamos entonces que simultanear los lugares geométricos a los que hacíamos referencia, r igual a 2 y r igual al 4 coseno de zeta. Cuando los igualamos, obtenemos el ángulo zeta del primer cuadrante, que es pi tercios, obtenemos el del cuarto cuadrante, 5 pi tercios, o uno coterminal negativo con él, que es menos pi tercios. Por tanto, podemos perfectamente plantear nuestra integral utilizando la expresión que ya ustedes conocen, y la variación del ángulo zeta estaría desde menos pi tercios hasta 0. Volvamos de nuevo a observar nuestra región. Vean que R varía entre la circunferencia que tiene el centro en 0, 0 y la circunferencia que está trasladada. Siempre el R se mira como una distancia a partir de ¿quién? Del polo. Por tanto, la que está más cerca del polo es esta. Y la que está más alejada es la circunferencia que está desplazada en la dirección positiva del eje X. Entonces, plantearíamos desde menos pi tercios hasta 0. El lugar geométrico que está más alejado es el que corresponde a esta circunferencia, sería 4 coseno de zeta al cuadrado,
y el lugar geométrico que está más cerca del polo, por tanto sería menos el lugar geométrico despejando R en función de zeta. En este caso es R cuadrado igual a 4, por tanto R sería 2. Tenemos entonces nuestra integral aquí planteada. Lo que hacemos es desarrollamos los cuadrados de cada una de las expresiones y evidentemente aquí también nos encontramos con algo muy usual en coordenadas polares, que como los lugares geométricos y en la expresión se precisa el cuadrado de la ley analítica o el cuadrado del término, cuadrados de cosenos o de senos, de igual forma podemos el coseno al cuadrado de zeta poderlo expresar mediante identidad trigonométrica como una suma de donde aparezca una expresión en términos lineales. Entonces aquí el 16 multiplicaría toda esta expresión y se le restaría 4. Bastante sencilla ya nuestra integral. Ya aquí multiplicamos este 16 por 1/2, si aplicamos la relación distributiva de este 8, lo simplificamos, o sea, le restamos este 4 y evidentemente que aquí tendríamos entonces una integral perfectamente realizable de manera inmediata, la integral de 4 respecto a zeta, que es 4 veces zeta, y 8 coseno de zeta primitiva del coseno, que es el seno, evaluada en 2 zeta, por tanto sería 8 entre 2, que sería este 4, por el seno de 2 zeta. Aquí ya no hice la precisión de quién estábamos evaluando, porque ya estamos acostumbrados, o debemos estarlos a que este zeta, que es la variable de integración, se va a evaluar en el límite superior de integración, que es 0, menos zeta evaluada en el límite inferior de integración, que es menos pi tercio. Por tanto, cuando evaluamos en 0, se nos anula toda la expresión, 4 veces por 0 y seno de 0. Menos, por el segundo teorema fundamental del cálculo, menos, pero 4 por menos pi tercio sería menos 4 pi tercio, por tanto tendríamos aquí positivo, y aquí sí tendríamos negativo y tendríamos el seno de menos 2 pi tercios. Tenemos entonces presente que el seno del ángulo negativo es igual al opuesto del seno del ángulo positivo, es decir que menos 4 seno de menos 2 pi tercios coincidiría con 4 por el seno de 2 pi tercios. Aquí es álgebra de multiplicación, o sea, distributiva. El seno de 2 pi tercios coincide con el seno de pi tercios. El seno de pi tercios, al igual que el seno de 2 pi tercios, es positivo, y es quien es raíz de 3 sobre 2, que lo multiplicamos por 4. Toda esta expresión la vamos a multiplicar por 1/2, y tendríamos entonces que el área de nuestra región correspondería a 2 pi tercios más 2 raíz de 3 unidades de área. Podemos aproximar esta solución, pero es bastante elegante dejar el área expresada como un número irracional exacto, o sea que aquí tenemos el valor exacto del área de nuestra región. Volvemos a nuestra figura. Ahora vamos a hallar el área de esta región 2. Esta región 2, ya si aquí estamos observando, vean que aunque parezca imperceptible, aquí hay región plana que está incluida entre la circunferencia que está desplazada a la derecha en el eje X y esta limacons, o sea, este lugar geométrico que está por fuera. Es decir, que cuando zeta varía entre 0 y un ángulo que resultaría aquí de la intersección acá, ¿de quién? De esta circunferencia y de la circunferencia que tiene centro en el origen, R variaría entre este lugar geométrico, o sea, R igual a 4 coseno de zeta, y este lugar geométrico. Ahora, cuando zeta varía entre zeta, aquí tendríamos entonces el ángulo o la tangente en el polo que nos va a poder precisar que ahora R va a variar entre la circunferencia que tiene centro en el origen y la limacons o caracol que está por fuera. Vean que siempre la que está por fuera es la misma, pero la que está por dentro no. Es decir, que necesitamos dos integrales para calcular el área de esta región 2. Entonces,
genéricamente le hemos llamado alfa 1, beta 1, el mismo beta 1, recuerden la aditividad del intervalo de integración, este mismo beta 1 es el límite inferior en esta integral, y bueno, este beta que no va a coincidir con beta 1. Y aquí le hemos llamado genéricamente a las funciones que están involucradas, f1, f, g. Volvemos aquí a observar que cuando zeta variaría entre 0 y este ángulo, y este ángulo lo habíamos hallado, este ángulo es pi tercios, desde 0 a pi tercios, r variaría entre 4 coseno de zeta y 3 más el coseno de zeta. Por tanto, sería la diferencia de los cuadrados de ambas. Y cuando zeta variaría entre pi tercios y ¿quién? El ángulo que es perpendicular a 0, pi medios. Estamos trabajando siempre en radianes, que es la correspondiente, que tiene su correspondiente relación con el conjunto de los números reales. Por tanto, los límites de integración en radianes, y aquí veíamos que pi tercios es la intersección entre aquellos mismos dos lugares geométricos que nos sirvieron en la región 1, y podemos aquí de nuevo observar, aquí estamos reafirmando el hecho de que cuando zeta varía de 0 a pi tercios, R va a variar entre esta curva y esta. Cuando zeta varía entre pi tercios y pi medios, R va a variar entre esta curva y esta. Por tanto, tendríamos la curva, que es la que está más por fuera, que es la Limacons al cuadrado, menos esta circunferencia a su cuadrado, la misma curva que es la que está por fuera, menos el cuadrado de ¿quién? De R. R era igual a 2, por tanto ahí R sería igual. Ahí 2 al cuadrado tendríamos que es 4 el número correspondiente. Zeta variaría entre 0 y pi tercios, y después tendríamos más desde pi tercios hasta pi medios. Y aquí lo que hicimos fue desarrollamos las relaciones, el cuadrado de la primera expresión, es tener presente que aplicamos una fórmula notable, es el cuadrado de un binomio, el cuadrado de esta expresión. Aquí tendríamos perfectamente, aquí tendríamos esta misma relación, la vemos acá, y aquí tendríamos entonces menos este número que ya lo habíamos destacado. Lo que vamos a hacer ahora es a seguir desarrollando o simplificando nuestras relaciones. Si volvemos a la lámina anterior, veíamos que aquí vamos a tener un coseno al cuadrado y aquí tendríamos menos 16 coseno al cuadrado. Por tanto, nos quedaría menos 15 coseno al cuadrado. Y ese coseno al cuadrado ya, como en el caso anterior, vean que ha sido algo que se ha puesto de manifiesto en todas nuestras expresiones que nos permiten calcular el área. Coseno al cuadrado, seno al cuadrado, cómo se pueden expresar a partir de esta relación. Vean que aquí este 15 lo multiplicaría y aquí lo que teníamos era un coseno al cuadrado. Volvemos a ver la expresión anterior. Y este coseno al cuadrado se sustituyó perfectamente, este 9 y este 4 se pudieron reducir y por tanto tenemos esta relación. Aquí tenemos 5 más 6 coseno de zeta y aquí expresamos el coseno cuadrado en estas expresiones en coseno en términos lineales. Y aquí lo que hemos hecho es reducir, y aquí efectivamente lo que hicimos fue sumar las fracciones que teníamos, se redujeron los términos semejantes, y vamos inmediatamente ¿a qué? A calcular las integrales correspondientes. Si nos devolvemos un poco, vemos que la primitiva de 6 coseno de zeta, la de 3 medios sería 3 medios por zeta, aquí sería 1 medio por quién, por el 1 medio que tendríamos aquí en el argumento del coseno, también pasó en esta. Y por tanto aquí cuando integramos observamos que tendríamos entonces en términos de zeta, tenemos las relaciones y vamos a evaluar en los ángulos pi tercios y 0 y pi medios y pi tercios.
Y aquí estamos evaluando. Observemos aquí que interesante, el 3 seno de pi tercios y menos 3 seno de pi tercios se van a simplificar. Estos elementos que se pueden sumar, este pi cuartos con este 7 pi octavos, con este 7 pi doceavos, que el seno, vean, de 2 pi tercios y el de pi tercios que coincide. Por tanto, aquí tendríamos 2 veces un octavo por el correspondiente elemento. Y ya lo que hacemos es que los planteamos, aquí vean que este y este se simplifican, aquí sumamos el pi cuartos, el 7 pi octavos, el 7 pi doceavos y nos da 41 pi cuartos. Y estos dos elementos que son términos semejantes también se pueden sumar con este 3 seno de pi tercios. Por tanto, aquí nos quedaría este raíz de 3 octavos y este 3. Podríamos dejar el número en su expresión exacta, pero lo hemos aproximado, son dos maneras son correctas ambas. Este es el valor exacto del área de la región plana. Recapitulando entonces, hemos visto cómo podemos calcular el área de regiones planas, que era el objetivo de nuestra sesión, utilizando coordenadas polares. Específicamente esta región, vemos que es una región que si fuéramos a calcular su área en coordenadas cartesianas, sería un tanto más laborioso. Los lugares geométricos que representan, estos lugares geométricos representados en coordenadas cartesianas tendrían expresiones un poco más laboriosas a la hora de calcular o de representar mediante la integral. Por tanto, las coordenadas polares son un recurso útil, necesario, imprescindible cuando se van a calcular áreas de regiones cuyos lugares geométricos que limitan a estas regiones están fundamentalmente compuestos por circunferencias, por cardioides, por lemniscatas, por limacons, o sea, familias de curvas en coordenadas polares, que es muy interesante que estudien sus ecuaciones.